Co- Correcto. Entonces, la mitosis, como es una reproducción sola, ¿cierto? No necesita gametos, va a ser siempre una reproducción asexual la mitosis. Entonces, la primera fase de la reproducción celular es el ADN, ¿cierto? Y como producto final están las cromatinas o los cromosomas. Después de los cromosomas, ¿cuál es el ciclo celular? Nómbreme todo el ciclo. ¿Qué es lo primero que viene? G1. Cuando ya están los cromosomas. Cuando entra el ciclo celular para dividir. Vamos, vamos, usted sabe. Le voy a ayudar. La interfase. ¿Qué pasa en la interfase? Es cuando a ver, los cromosomas se empiezan a ver, ¿cómo lo digo? Dentro del núcleo se empiezan como a dispersar, a desarmar, algo así. Agrupar. Empiezan a agruparse. Ahí está. Vamos. Entonces, nómbreme las fases, en este caso, que componen la interfase. Eran 4, pero son 3 en realidad, pero una está compuesta también por la G0. Ahí ya les di una pista. ¿Qué viene? Crecimiento y diferenciación celular. Correcto. ¿Y esa cómo se llama? ¿Qué fase es? G1. Correcto. En el G1, en la interfase, entonces, como dice la compañera, empieza la célula a diferenciarse. Hay un crecimiento de ella, ¿cierto? ¿Cuál viene después? ¿Es la G0 o la síntesis de ADN? No, G0. ¿Y qué pasaba en la G0 con la célula? Cuando se arrepentía, o qué pasaba cuando una célula llegaba, se quedaba solo en G0. ¿Qué significaba eso? No se dividía y se regresaba al primer ciclo, digamos. El ciclo Correcto. celular. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Vio que sabe? Sí sabe, si es cosa de hablarlo. Después, ¿qué viene? Recién lo dijeron, pero estaba en otra fase. La síntesis venía después. Por ende sería la S, ¿cierto? Y la síntesis del ADN. ¿Qué significa que sea una síntesis de ADN? ¿Qué pasa ahí? Como van a ser dos células, ¿qué necesita las dos? Se duplican los cromosomas. Ya, pero más en específico el ADN. ¿Ya? Porque los cromosomas ahí ya, de alguna forma ya están hechos, pero necesita la cadena de ADN duplicarse, la carga genética. ¿Ya? ¿Qué viene después? G2. ¿Qué pasa en la G2? El crecimiento y la preparación para la división. Correcto, se empieza a preparar la célula, ¿cierto? Para seguir o ingresar al siguiente ciclo que se llama... La profase. Sí, pero todo eso tiene un nombre, un título. Ah, la mitosis, finalmente. Mitosis, correcto. Recuerde que la mitosis es asexual. Y en este caso, por eso se llama mitosis, y vienen esas fases que me van a nombrar, cualquiera de ustedes, y me van diciendo, ¿qué pasa en la mitosis? ¿Qué fase viene primero? La profase. ¿Ah? La profase. Correcto. ¿Y qué pasa en la profase? ¿Hay algo específico que pasa en la profase? Ahí se empiezan a condensar los cromosomas. Correcto. Se empiezan a cortar eso. Ya. Y se empieza a formar microtúbulo. Ya, pero vamos bien, pero solo pulamos esa explicación. Muy bien, como dice usted, señorita Loreto, en la profase, ¿cierto?, empieza a agruparse o condensarse los cromosomas, empiezan a ser visibles porque en la G2 están todavía disueltos o esparcidos dentro del nucleolo, ¿cierto? Y en la G2 desaparece la membrana del nucleolo, ¿cierto? O del núcleo,
para diferenciar o evidenciar los cromosomas en la profase, ¿cierto? Y como dijo, empiezan a aparecer, ¿qué cosa? Esos hilitos que estaban ahí, señorita Loreto. Los usos. Uso, exacto, divisional. ¿Y vienen de dónde vienen los usos divisional? Había una función especial de un organelo dentro de la célula que es que De los ayudaba a centriolos. correcto. Los túbulos divisional vienen de los centriolos. Ellos son los encargados de dividir la célula. Muy bien. ¿Qué viene después de la profase? ¿Qué pasa? La metafase. Correcto. Usted, señorita, dígame, ¿qué pasa en la metafase? Se comienzan como a condensar y ya se pueden como distinguir cuando se alinean. Eh, sí, pero eso sería la profase. La metafase, lo vamos a ver acá. Es cuando está buscando la posición. Correcto. Aquí ya se empiezan a alinear en la línea del ecuador. ¿Se fija? ¿Y dónde se unen los microtúbulos? En la En el metafase. cinetocoro. Correcto. ¿Y dónde están ubicados los cinetocoros de los cromosomas? En la parte del medio, ahí como el cinturón que dijo usted. Exacto, como el cinturón del cromosoma. Usted imagina si tuviera un cinturón puesto en este momento en la cadera, ahí en los extremos estarían los cinetocoros, y ahí es donde los microtúbulos de los centriolos se unen. ¿Y para qué razón lo hacen? ¿Qué hace el microtúbulo una vez unido al cinetocoro del cromosoma? ¿Lo recuerda? Si tú enganchas. Los empiezan a estirar. Exacto, esa es su intención, estirar. ¿Para qué? Para dividir. Muy bien. ¿Qué fase viene después? Después de la, ¿en cuál fase estábamos? Anafase. Anafase, muy bien. ¿Qué pasa en la anafase? Ahí ya se separan. Las cromátidas se separan. Correcto, tal como muestra la imagen de acá, ¿vio? Entonces, estábamos en la metafase, ¿cierto? Donde se alinearon los cromosomas del ecuador y los microtúbulos de los centriolos que empiezan a estirar, 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 hasta dividir. Muy bien. ¿Qué pasa después de la anafase? Se supone que en la anafase los cromosomas están juntos o divididos, ya. No. En la anafase estaban divididos todavía. Estaban ya divididos, ¿cierto? Muy bien. Sí. ¿Qué fase viene después? La La telofase. Muy bien. ¿Qué pasa en la telofase? Ahí se empieza a formar la membrana del núcleo. Correcto. Si se fijan, en la fase inicial, ¿cierto? De la profase, la membrana del núcleo se empieza a desintegrar, porque la profase ya como tal no existe ya. Si se fija, esa es la diferencia entre una y otra, entre profase inicial y profase tardía, si es que le saliera en una prueba. Porque en teoría, en la G2 ya viene desintegrada o ya no está la membrana del núcleo para ingresar a profase. Pero ya más específico, así como para enredarnos nosotros como estudiantes, siempre nos subdividen las cosas. Entonces la profase le ponen profase inicial y profase tardía. La inicial es cuando ya empieza a desintegrar. En la profase tardía ya no está. Y en la profase empiezan a aparecer los microtúbulos, ¿cierto? Los centriolos se van hacia los extremos de la célula, empiezan a conectarse en el cinetocoro del cromosoma, ¿ya? Para darle forma a la metafase cuando ya están alineados, para prepararse para la fase que venía después de la metafase. ¿Cuál era? La anafase. La anafase, ¿cierto? Ya lo empieza a dividir, ¿cierto? Entonces, recién estábamos nombrando la telofase. ¿Qué pasa en la telofase? Que ahí se forma de nuevo la envoltura del núcleo. ¿Y qué más? Demostrando ahí para Se paran de extremo a extremo. Sí, muy bien. En la telofase, ¿cierto? Se da también la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis?
Ah, es donde se forma el anillo que va finalmente a dividir las dos células. Exacto. Y ese es el producto final. Dos células hijas. De una célula madre se dan dos células hijas. ¿Ya? Mire, quiero compartir lo siguiente con ustedes. Veo que cuando lo empiezan a hablar, se dan cuenta que y si van tomando los apuntes, se dan cuenta que no es tan difícil, son palabras sueltas que al azar suenan muy, muy complicadas, como profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Pero si van anotando apuntes y lo empiezan a repetir y empiezan a hablarlo, se dan cuenta que les va quedando en la cabeza y van aprendiendo. Entonces, recién estábamos hablando sobre la mitosis, ¿cierto? La mitosis es el... Están viendo el video que estoy viendo en pantalla yo, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Ah, ya, perfecto. Que de repente me disperso y creo que puede ser que yo esté hablando de otra cosa que no estén viendo. Vean el video y les va a ayudar más todavía a lo teórico que acabamos de ver. proceso mediante el cual las células se multiplican y como resultado se obtienen dos células hijas iguales a la célula madre. En lo último que vimos del proceso, ¿dónde se daba la división de la célula hija? Según las fases que vimos recién, como producto final. Después de que ya estaban hechas y completadas las dos células. En la interfase. En la interfase, ¿segura? En la telofase. Exacto. En la anafase. Ájale. Sí, telofase. Interfase, anafase. Recuerde, las dos células hijas van a aparecer cuando culmina la telofase y la citocinesis. Recuerde que ahí el anillo ¡pum!, dividía en dos. Entonces no puede aparecer en la interfase, porque recién está en pañales, por decirlo así, en la anafase menos, ¿cierto? ¿Qué pasaba en la anafase? ¿Se separan las cromatidas? Sí, pero algo más específico. Las Iban a los cromáticas se polos. separan y se mueven a los polos opuestos. Correcto. Muy bien. Entonces, continuemos. La mitosis ocurre en las células somáticas. ¿Y qué es una célula somática? Pues es cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo, ya sea de la piel, de la uña, del cabello. Y si te menciono esto, es porque existen otro tipo de células llamadas también gametos, que son los espermatozoides y los óvulos. Pero ese tema lo vamos a dejar para la meiosis. Para que las células puedan comenzar a reproducirse, es necesaria una fase previa, que si no la conoces te dejo el video en la parte de arriba. Durante esta etapa, la célula replica su material genético, de tener Alto. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Dónde está G1, G0, S y G2? Vamos. ¿Cómo se llama esa Ciclo parte? celular. ¿Ah? Ciclo celular. Ya, todo esto es el ciclo celular, pero ahora vamos a empezar a definir. Todo esto es el ciclo celular, pero esos 4 componentes tienen un nombre específico. ¿Se llama? La interfase. La interfase. Excelente. Muy bien. La M. ¿Qué sería eso? ¿Qué está pasando ahí? La mitosis. Mitosis. Excelente. Muy bien. Vamos. 3 pares de cromosomas a 46 pares, que se simbolizan como 12, también llamadas células diploides. Y de esta forma, la célula se prepara para entrar a la mitosis. ¿Qué diferencia hay entre una célula diploide y una célula haploide? Pregunta de nuevo. A ver, en la haploide se generaba, me parece, es que hace tantos años, pues, profe, yo salí del año 89 del colegio, No se preocupe. imagínense. Lo va súper bien. Uno después no ocupa más esto, a menos que Es trabaje cierto, es en muy algo, si estudie y trabaja en algo de eso. Pero después ya Es no muy sé. cierto. Bueno, que estábamos hablando de la La célula diploide. haploide. La Ok. haploide no son dos, eran más, me acuerdo Exacto, yo. muy bien. Yo le voy a Eran más, ¿cierto? Exacto. Como vimos final, si se fijan, si las palabras los tienden a enredar, pero diploide es más simple. El ciclo celular de la mitosis
Las diploides son 2 células hijas. Y más adelante, cuando veamos la meiosis, que es la reproducción celular humana ya con los gametos, son 4 células. Esa es la diferencia. Diploides, lo que estamos viendo acá, como producto final, son 2 células solamente, hijas. Y el haploide son 4. Y va Ahora el doble. Loreto. Vamos. La mitosis es un proceso que ocurre en 4 fases, que te tienes que saber muy bien y en este orden: profase, metafase, anafase y telofase. Otra vez, profase, metafase, anafase y telofase. Dígame, al tiro, ¿cuáles son los procesos entonces de la mitosis? Los que nombró recién la niña ahí. Profase, metafase, anafase y telofase. Muy bien, muy bien. Vamos. Que como te enseñan en la preparatoria, promete Ana tejer. Ajá. Anoten eso. ¿Se fijaron? Por si se le olvida después la prueba. Mira. Ah, son las siglas. Exacto. Yo les busco, ¿Verdad? ustedes como estudiantes, igual que yo, nos sirven tips, cosas. Sí. ¿Notaron? Espérenme. Promete Ana tejer, profase. Metafase, anafase y telofase. Continuamos. Total, después lo van a tener igual el link. Ana tejer. Profase. En esta fase, el material genético comienza a condensarse y se visualizan los cromosomas. ¿Qué es eso que está ahí disperso? Al ¿Los inicio de la cromosomas? clase. ¿Ah? ¿Los cromosomas? Sí, pero todavía no son como cromosomas. Sí, ahí está la ADN. La cromátida. Sí, ¿no? pero antes de que se llame cromosoma, el ADN está disperso ahí dentro. Está suelto, así como la hélice que vimos que estaba compuesta en la adenina, timina, ¿cierto? La citosina y la guanina. Esto quiere decir que los cromosomas están como desenrollados, están como en una cadena larga. Y al comenzar a condensarse, se empiezan como a juntar, hasta formar las cromosomas que nosotros conocemos en imágenes. Entonces, si ya vimos en la imagen, y me imagino que anotaron el apunte, ¿dónde está el cinetocoro del cromosoma? Aquí ya está el cromosoma entero. Al medio. Exacto, muy bien, exacto. Imaginen que es un alicate abierto, entonces el cinetocoro está acá en el centro o al medio del cromosoma. ¿Qué es eso que está ahí que parece una papita frita? ¿El centriol? Correcto. ¿Y dónde va a llegar a unirse en este caso para dividir al cromosoma? ¿Recién lo hablamos? Ah, cinetocoro. Correcto. Por internet o en los libros de biología. Otra cosa importante que sucede es que la membrana nuclear se desestabiliza y desaparece. Y al desaparecer, los centriolos, que son unos organelos muy importantes en esta fase, se duplican y comienzan a viajar hacia los polos. Imagina como que es el planeta Tierra y viajan al polo norte y al polo sur. Y a partir de estos centriolos comienzan a formarse unas fibras que se asemejan a la latitud de la Tierra, llamados usos cromáticos, usos acromáticos o usos mitóticos. También la universidad lo llama como uso divisional. Por lo que 3 aspectos importantes suceden en la profase. Número 1, los cromosomas se hacen visible al condensarse. Número 2, el núcleo o la membrana nuclear desaparece. Y número 3, aparece el uso acromático, cromático o mitótico. Metafase. En esta fase los cromosomas son dirigidos por las fibras del uso y se van al ecuador. Si no te acuerdas de cuál es el ecuador, este es el ecuador. Si te das cuenta, estás tomando clases de geografía a la vez. Y bueno, ahí se quedan alineados, formando algo que se les llama placa ecuatorial. Anafase. Una vez que los cromosomas están alineados en el ecuador, los centriolos comienzan a recoger las fibras del uso cromático y al estirarlos tanto en sentido contrario, los cromosomas se rompen en dos, dirigiéndose a los polos.
Y no sé por qué, pero este tema del uso cromático me recuerda a los monstruos de Guerra de los Mundos. Por lo tanto, si en el examen ves una pregunta que hable de separación, es anafase. Y por último tenemos a la telofase, donde todo regresa como al principio, es decir, se regenera la membrana nuclear o el núcleo. Los cromosomas nuevamente se vuelven a alargar, se estiran y se hacen filamentos de cromatina. Desaparece el uso cromático y al final de esta fase se lleva a cabo la citocinesis, que es la división del citoplasma, es decir, se va haciendo en dos partes, se va separando hasta formar las dos células hijas. Recuerda que las células hijas resultantes serán genéticamente iguales a la madre. Paradójicamente, el proceso de multiplicación celular al final es una división, porque la célula madre desaparece, convirtiéndose en dos células hijas. ¿Y eso se llamaba diploide o haploide? Diploide. Exacto, muy bien. ¿Les quedó más claro con el video? Sí, profe. Bien, bien, bien. Lo que está acá es lo mismo que vimos acá, pero entre comillas ¿qué están viendo acá? Si dice ahí. ¿Qué sería esto? ¿Una célula animal o vegetal? No, vegetal. Correcto. Esto es la división de es como, a ver, así como en microscopio, una célula de una hoja de una planta, ¿ya? Si se fijan, está estiradita, tiene excesiva agua, por eso las plantitas se ven así como brillantes, ¿cierto? Porque tienen harto líquido o citoplasma dentro de la célula. Y pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que son 3 pasos nada más. ¿Están bien? Sí, profe. Y eso es la primera parte, en este caso, de la reproducción celular. Recapitulemos. ¿Qué es lo que es la reproducción celular? Vamos, mire sus apuntes. Recuerden, ¿qué es lo que es la reproducción celular? Es súper simple. De hecho, el mismo título dice. Vida de la célula. ¿Cómo? La vida de la célula. Ya, sí. ¿Y para que siga perpetuándose la vida de la célula? ¿Qué necesita o para qué? ¿Qué es lo que hace? Se reproduce. Exacto. Y esa reproducción tiene 3 funciones. ¿Cuál sería la primera? Perpetuar la especie, ¿Ya? reparar las células dañadas Sí. Y de una, si yo transformo en 2, ¿qué sería eso? Crear, ¿cierto? Un nuevo organismo a partir de una célula. Entonces ordenamos. La reproducción celular es reproducir, en este caso, la vida, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Primero, preservando la vida, ¿cierto? Las nuevas generaciones, poner las células que mueren por vejez o se destruyen por daño o enfermedad, ¿cierto? Y como último paso, crear nuevos organismos a partir de una célula. Eso es una reproducción celular. Entonces, la primera fase, esto es mitosis o meiosis. Dígame, la primera de acá, lo que vimos hoy día. mitosis. ¿Por qué razón? Mitosis. ¿Y por qué razón es mitosis? Porque es de un Porque es progenitor. asexual. Correcto. ¿Y qué significa que sea asexual? Se reproduce sola. Exacto, muy bien. Y si da como resultado 2 células hijas, ¿qué serían? ¿Haploide o diploide? Diploides. Correcto. Entonces, cuando sigamos continuando con la clase, vamos a ver la continuación que es sexual, que es meiosis. Y por ende, acá serían haploides, porque como producto final serían 4 células, ¿ya? Y aquí empiezan a hablar los gametos. ¿Y qué son los gametos? Hay 2 gametos específicos. Sí, el femenino, el masculino, el óvulo y el espermatozoide. Correcto. Entonces, en el ADN, ¿qué tenemos? Las moléculas de herencia.
que Exacto. son los cromosomas. Exacto, esto es una de las funciones que nombramos al principio, preservar la vida a través de traspasando las nuevas genéticas a las nuevas generaciones, ¿ya? ¿Y de qué está compuesta las hélices del ADN? Por un lado y por otro. Las hebras, por los lados, ¿de qué están compuestas? De dos cosas, recién la vimos ahí y la tienen que tener anotada. Nucleótidos. ¿Ya? ¿Y las hebras en específico? Ahí estaban las pentosas. Ya, pero vamos, nómbreme. Fosfatos libres y algo más. Azúcar libre. Exacto. Y en el centro de en la carga genética, ¿de qué está compuesta? Estaban con las letras A, T, C, G. Ahí están son los nucleótidos. Está la adenina, timina, citosina y guanina. Correcto. Y van en par, ¿cierto? Sí, ¿Cuáles son? la adenina va con la timina y la citosina con la guanina. Muy bien. Y esas dos escaleras, por decirlo así, ¿cómo se unen en el centro? ¿De qué es lo? Puentes de hidrógeno. Exacto, los puentes de hidrógeno, en este caso, unen. Es como un cierre, el puente o enlace de hidrógeno que pasa por el centro. Muy bien. Ya. Llegamos en este caso a la ciclo celular. Nómbremelo el ciclo celular. La profase, ¿La qué? la metafase, en la profase, Pero el ciclo celular está compuesto por dos cosas. Una de ellas, la que nombró, pero falta algo más antes de esa. Interfase. Exacto, la interfase, eso, el ciclo celular, no se vayan al tiro a la anafase, profase y todo eso, porque el ciclo celular está compuesto por dos cosas, la interfase y la mitosis, y en la mitosis se desfragmenta en la profase, metafase, anafase y telofase. Eso tienen que diferenciar. Entonces, si yo le digo que nómbreme el proceso del ciclo celular, ¿usted diría? La interfase, después la mitosis. Dentro de la mitosis está la profase, la metafase, la anafase, la telofase. Correcto, y en la interfase se subdivide en 4 partes, iniciando con... No le escuché, profe, se me tiró ahí la internet. ¿Qué dijo? Ya, en la interfase se descomponen en 4 procesos, iniciando con el primero, dígame, ¿cuál sería? G1. ¿Cuánto? Crecimiento y G1. Sí, ¿qué pasaba ahí? Crecimiento y diferenciación celular. Correcto, porque empiezan a aparecer, a mostrarse los cromosomas, ¿cierto? Después, ¿qué seguía? La G0. ¿Y qué pasaba en la G0? No había división y ahí la célula podía, depende de la circunstancia, regresar al ciclo celular. Correcto. ¿Y después qué continuaba? La síntesis de donde se duplicaban los cromosomas. Más que el cromosoma, el ADN. ¿Ya? Y por último, de la interfase, G2. La G2. ¿qué pasaba ahí? Crecimiento y preparación para la división celular. Correcto. ¿Y qué pasa específicamente con la membrana del núcleo en esa sección? Empezaba a desaparecer, ¿cierto? Y ahora, ¿qué venía después de la interfase? ¿Tiene un título? la mitosis. Mitosis. Eso, sí. Eso, la mitosis. Muy bien. ¿Cuál es la primera parte de la mitosis? La metafase. No. No, la profase. Profase. La metafase, la anafase y la telofase. Correcto. La profase, ¿qué pasaba? Los cromosomas se acortaban, se condensaban y ahí empezaban a formarse los... Se forman los microtubos. Sí, muy bien. Recuerde que la profase, ¿cierto?
está la profase inicial, donde ya no está la membrana del núcleo, ¿cierto? Después sigue la profase tardía, que es cuando ya están los cromosomas o los centriolos empiezan a ir a los polos opuestos de la célula y empieza a aparecer el uso mitótico o el uso divisional, ¿cierto? Que muestra ahí, para unirse en los cromosomas. ¿En qué parte específica? Cinetocoro. Correcto, muy bien. Después de la profase, ¿cuál venía? Metafase. La metafase. Metafase. ¿Qué pasaba ahí? Ahí se alineaban en el ecuador. Muy bien. Y Anafase es la otra. ¿cómo? Anafase. Claro, pero ¿qué pasa específicamente en la metafase? Aparecen los microtúbulos. No, ya aparecieron, pero o sea, muy bien como decían antes, que se alinean en la línea de la célula del ecuador, los cromosomas, ¿cierto? Para prepararse a... Para ir a los extremos, a los polos, se rompen. De extremo a extremo. Exacto, a dividirse, ¿cierto? Empieza a estirarlos, a llevarse los polos extremos. Y después de eso, ¿qué sigue? Después de la metafase, o si bien digo la metafase. La anafase. ¿Y qué pasa en la anafase? ¿Qué pasó ahí? Ahí Se dividen se las separaron, se cromátidas. cortaron. Exacto, ya se dividió el cromosoma, ya no está enterito si se fija, ¿cierto? Después, ¿qué viene? La telofase. La telofase. ¿Y qué? ¿Hay algo específico que pasa en la telofase que en la profase también se repitió? Sí. Se empiezan a formar los núcleos o sea, la membrana del núcleo. Exacto. ¿Y qué más? Eh, Y los cromosomas se van a los polos opuestos. Sí, empiezan a irse más al extremo y ya empieza a aparecer ya con forma de célula. Y dentro de la telofase, o como subsiguiente, ¿qué pasa? ¿Qué fase viene? Que va a dar... La sinotinesis. Ya, ¿y qué es lo que es la sinotinesis? Citocinesis, perdón. Sí. Que era la especie de cinturón donde ya los apretamos para que se efectuara finalmente después la Claro. división de la célula. Exacto, muy bien referencia al cinturón, pero recuerde, siempre algo técnico que pueda salir es un anillo, ¿cierto? Pero como bien dice usted, Suita Loreto, como un cinturón, eso le sirve para recordar. Pues se forma un anillo, ¿cierto?, que empieza a estrangular nuestra célula, ¿cierto?, para, consiguiente, Separarse en dos. Separarse en dos. Exacto. Eso es la mitosis, esa es la primera parte. Lo mismo pasa en la meiosis, con la diferencia que el producto final, o de la mitosis, el producto final son dos células, son diploides, y en el producto final de las meiosis, que vamos a ver más adelante, son cuatro células. Si anotaron, lo van a tener clarito la diferenciación. ¿Cómo quedaron, chiquillas? Sí, bastante. Yo tengo una claras. duda, profe. ¿Ah? Tengo una duda. ¿Cuál de es hace tu mucho duda? rato. ¿Cuál es era la diferencia entre las células diploides y haploides? Ah, ya. Las diploides se van a dar solo como producto final de lo que vimos recién, de la mitosis, porque son dos células solamente, por eso se llaman diploides. ¿Ya? Cuando son haploides, ya viene en la meiosis, cuando empiezan a aparecer los gametos, ¿cierto? La reproducción humana en sí, y da 4 células como producto final. ¿Le quedó claro? Sí, profe, ya lo anoté. Eso, muy bien. Chicos, ¿cómo quedaron con la clase? O la tutoría, en realidad. ¿Ah? Quedó más claro. Bien, bien. Conforme, profe. ¿Habían visto esta parte? Ah, no, pues hay personas que todavía no la han visto y otros sí, ¿o no? No, todavía nosotros no, profe. Ya. No, profe, nosotros vamos un poco atrasadas. ¿Ustedes van a dar la prueba atrasada? Sí, el jueves recién. Sí, Los que están todavía conectadas, ¿todas tienen que dar la prueba el jueves? Algo así creo que era. ¿De la otra semana?
A ver, yo, Polet, Javiera, las dos Javiera y la Ani están conmigo. Ah, ya, Rayén Osorio está un poquito, ya dio la prueba, parece, ¿no? ¿Cuál prueba, profe? La de la célula, la respiración La celular, unidad 4. la unidad 4. Sí, sí, ya la hice, Usted es la que se sacó un sello, ¿no? por supuesto. Excelente. Sí, sí. Les puede ocupar su tiempo para ayudar a sus compañeras, porque están, chiquillas, yo no tengo problema en extendernos un poquito más para hacer un repaso para la prueba número 4, ¿les parece o no? ¿O ya están muy cansaditas? Por mi parte, yo no tengo problema, pues no sé mis compañeras. Las que están conectadas todavía, ¿quieren un repaso más? Porque en teoría nos ocupamos toda la hora. Yo sí. Para hacer un nuevo link, pues, un nuevo link y perfecto. Marilaf dice no tiene problema, Paulette parece que dijo que tampoco. Señorita Rayet, No, profe, yo sí. ah, ya, Yo tampoco tengo No hay problema, yo profe. sí. ya, perfecto. Entonces, escucha, voy a mandarle el nuevo link para que hablemos sobre la unidad 4. Señorita Rayet, ¿nos puede ayudar con este repaso? No sé, profe. ¿Por qué? Es que me Si da tiene cosas vergüenza. que hacer, no hay Sí. problema. Solo por... Sí, eso. Ah, ya, No. perfecto. No hay problema. Agradecido por su tiempo y gracias por todo, ¿ya? Ya, profe. Gracias a usted.